Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. El martes 4 de noviembre, la dirección del Hospital Garrahan anunció un incremento del 61% sobre la asignación básica, esto es el salario básico más dedicación funcional. El primer cobro dicen que incluirá un retroactivo respecto del sueldo de octubre y en la publicación oficial afirman que el bono sigue. Estamos comunicadas con Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien, Gerardo? A ver, aguardame un segundito. Bueno. ¿Te escucho bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, te escucho bien. Bueno, si querés en principio contarnos hace cuánto tiempo que sos trabajador del Garrahan y qué actividad específicamente es la que haces allí. Yo soy auxiliar de farmacia y trabajo en el hospital hace 13 años. Uh-huh. Bien, contanos cuál es la sensación principal entre los laburantes del Garrahan tras conseguir este 60% de aumento y si ustedes lo definirían como una victoria histórica, como se mencionó en muchos lugares. Bueno, en principio, a ver, nosotros venimos, yo soy delegado de ATE también del hospital, de acá del hospital, y venimos reclamando de hace ya un tiempo. Este reclamo arrancó en septiembre del año pasado, hicimos el año pasado 10 paros, este año hicimos más de 20 paros con movilizaciones, teniendo el apoyo de la población en general y bueno, de las familias de los niños que se atienden en este hospital en particular. Y para nosotros es un triunfo histórico, lo definimos así, porque en el país de las paritarias del 1%, del 2%, los trabajadores del Garrahan conseguimos el incremento del 61% del salario básico. Uh-huh. Eso sumado a un bono que luego pasó a ser un ítem fijo de 450.000 pesos, genera incrementos salariales, bueno, depende de la categoría, es un porcentaje muy alto. Claro. ¿Y este porcentaje alcanza para cubrir la pérdida del poder adquisitivo o la devaluación que sufrieron en este último tiempo? Bueno, a ver, si bien el gobierno ya ha bloqueado la ley de emergencia pediátrica, ha intentado hacerlo primero con los vetos, batalla que fue derrotada porque hicimos grandes movilizaciones, esos vetos se cayeron, pero luego también sacaron un decreto donde básicamente incumplían la ley de emergencia pediátrica una vez sancionada. Si bien ellos han impulsado una política en contra de la ley, finalmente tienen que reconocer la existencia de esa ley y acá están incrementando en un 61%, que más o menos era el cálculo que establecía la ley de emergencia pediátrica en su artículo 3, que decía la recomposición del salario en términos reales de noviembre de 2023. Por lo tanto, bueno, insisto con que es un triunfo muy importante. Lógicamente esto no se encarga de ¿cómo es? No deja atrás lo que sería los otros problemas que tenemos en el hospital. Claro. El gobierno vino con todo, encendió su motosierra desde el principio, y hay 300 compañeros que se han ido del hospital que aún no fueron reemplazados. Digo, estamos hablando médicos, enfermeros, técnicos, uh-huh, trabajadores especializados, digo, muy profesionales que no han sido reemplazados por parte de la patronal. Entonces, bueno, lógicamente tenemos esa reivindicación, tenemos una reivindicación de más de 500 contratados que tienen que pasar a planta, pero bueno, de cara a lo que se viene y lo que venimos peleando es un triunfo sin dudas histórico. ¿Cuáles crees que son las claves para que la estrategia de lucha que se dieron haya permitido doblarle el brazo al gobierno y que, bueno, avancen en la aplicación de la ley que fue básicamente 2 veces sancionada y refrendada, ¿no? A ver, nosotros somos delegados de una junta interna que tiene años de combatividad. Nosotros en 2005 tuvimos una lucha muy importante y aplicamos básicamente los métodos de esa huelga, que también, bueno, son los mismos métodos que tienen nuestras clases de hace más de 2 siglos, digo, que es la asamblea, como el espacio donde se delibera y se discute cada uno de los pasos que vamos a dar adelante, el paro, como la forma de remarcar quiénes son los responsables de que los lugares de trabajo funcionen, o sea que son los trabajadores, y la movilización como la búsqueda de construir instancias colectivas que asocien a otros trabajadores de otras dependencias y familiares y sectores de la comunidad en una movilización de tipo callejera. Entonces esos métodos que es la asamblea, el paro y la movilización uh-huh, son los que llevamos adelante y bueno, contra lo que el gobierno no pudo pelear, digo. Y claro, creo que y remarco esto, es un contraste absoluto con lo que sucedió hace algunos días, que es la elección de una CGT, una dirección
sindical que, lejos de estar preocupada por los problemas de los trabajadores, está preocupada por los intereses y los beneficios propios que van desde las obras sociales a los intereses y acuerdos que tienen con los distintos sectores patronales, ¿no? Uh-huh. Hablando de centrales sindicales, queríamos también preguntarte si crees que su lucha será o asentará, mejor dicho, un precedente, ¿no?, para otros gremios, sobre todo pensando en el sector público, que, bueno, sabemos también que están peleando diferentes conflictos salariales y de estabilidad laboral también, ¿no? Obviamente, a ver, nosotros, el gobierno triunfó en las elecciones hace 2 semanas. Lógicamente, ese triunfo para nosotros representa un golpe, no hay duda de que los trabajadores lo vimos como algo problemático, los trabajadores del hospital. Sin embargo, no era más que un triunfo electoral. El gobierno, una vez que triunfó de forma electoral, dijo, bueno, vamos por la reforma laboral, y trató de establecer todo un aparato político de acompañamiento a esa reforma laboral que va desde gobernadores a la propia burocracia sindical. Nosotros, contrariamente, entendemos que el mejor antecedente que tenemos para enfrentar la reforma laboral y que tiene la clase trabajadora para enfrentar la reforma laboral es este triunfo del Hospital Garrahan, que demuestra que al gobierno, si se lo enfrenta, que al gobierno sí se lo puede enfrentar, que al gobierno no solo se lo puede enfrentar, sino que también podemos ganar. Y bueno, creo que es la primera enseñanza que tenemos desde el Hospital Garrahan para el conjunto de la clase trabajadora. También como enseñanza tenemos la unidad, nos hemos unido con los jubilados, nos hemos unido con los sectores de discapacidad, con los universitarios. Bueno, la clase obrera no tiene otra tarea que enfrentar esta política, y bueno, si las direcciones sindicales se muestran como se han mostrado, hay que pasar por arriba contra esas direcciones sindicales e ir por nuestras reivindicaciones. Pensábamos, Gerardo, si en la narrativa oficial, ¿no?, que está planteando el gobierno y también el directorio del Hospital Garrahan, ¿no?, ellos sostienen que el aumento es producto de un ordenamiento interno, ¿no?, así lo llamaron. ¿Ustedes qué piensan de esta narrativa oficial versus esta perspectiva de lucha gremial de la cual venimos hablando? A ver, es la narrativa del derrotado, es lo que plantean ellos para tratar de simular la derrota política que han sufrido con el aumento salarial de los trabajadores. Entonces lo que quieren presentar es que han hecho bien los números, que han derribado a la casta y bla bla. Al revés, el mileísmo lo que vino a aportar fue su propia casta y trató de profundizar los mismos negociados con los sectores privados que se vienen sosteniendo hace tiempo. Por lo tanto, no hay ninguna novedad por parte del gobierno. Quieren justificarlo con esos números, esos cálculos mágicos que están haciendo. Acá la realidad es que el gobierno va a tener que liberar presupuesto del Estado Nacional, que en general lo vienen dedicando al pago de deuda, que lo vienen dedicando al beneficio de ciertos sectores patronales, y bueno, ese dinero va a ir como parte del incremento salarial de los trabajadores que venimos reclamando. El conflicto salarial sabemos que los puso en el centro de la escena mediática, tanto a favor como en contra, podemos decir, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes como laburantes esta sobreexposición y en particular el señalamiento de algunos periodistas como Eduardo Feynman, que los acusaron de politizar el conflicto o de intentar voltear al gobierno? A ver, nosotros tuvimos grandes enfrentamientos contra el gobierno en términos del relato que ellos quisieron construir. A lo largo de toda esta etapa, contra los trabajadores, hay un vocero que es Adorni, que cumplió ese rol. Pero también hay otros voceros y personajes que han disputado el carácter de ser voceros de gobierno. Entre ellos está Feynman, pero también está Trebuch, también estuvo Majul. Bueno, distintos periodistas que no ofician de periodistas, sino que ofician de voceros oficiales y que, bueno, se encargan de reproducir el relato que oficialmente se lo escriben, y lo vemos a esto, ¿no? Lo hemos visto la oficina de prensa acá del hospital entregando notas no firmadas a los periodistas que estaban afuera del hospital, a los cronistas, y los propios cronistas mostrándonos, miren, nos acaban de dar esto, como para que ellos construyan un relato completamente ficticio, donde atacan a los sindicatos y demás. En general, las campañas que se hicieron diciendo que los trabajadores somos ñoquis, que el hospital está compuesto por una sobreabundancia de administrativos y demás, todas esas campañas crearon más bronca. Y generaron más bronca no solo en la población en general, sino en los familiares. Los familiares vieron y ven cuál es el trato que se le da a sus hijos, cómo cada uno de los trabajadores que están en el hospital dejan hasta el máximo para resolver los problemas de salud y las patologías que tienen cada uno de los niños. Entonces, cada vez que hacía una campaña en contra nuestra, veíamos que se acercaban más familiares y salían a apoyar nuestro reclamo como si fuese su propia causa. Y realmente lo es, porque es la causa no solamente de los trabajadores, no solo de los familiares, sino creo que es una causa del pueblo argentino,
que no solo se revela contra el ataque a la salud pública, sino contra el despiadado ataque que el gobierno impulsa contra los trabajadores, sus salarios y sus condiciones laborales. Uh-huh. Decías recién que era el propio directorio el que acercaba notas para que los periodistas comiencen a difundir alguna idea falsa o algo fuera de contexto y que se creen noticias que no tenían que ver con la lucha específicamente sindical. Exacto, Candelaria Perelli es el personaje que trajeron a la oficina de prensa del hospital. Candelaria Perelli es una funcionaria que había participado y trabajado con Santiago Caputo y el hijo de Lugones, y bueno, la trajeron acá al frente de las oficinas de prensa. Lo que hicieron, bueno, básicamente fue poner una tuitera para que se encargue de atacar a los trabajadores de forma permanente, puertas adentro del hospital y puertas afuera. Esa misma maniobra la vimos en primera persona, justo estábamos haciendo una acción ahí afuera, y la vimos a ella acercando los papeles. Los propios periodistas nos dijeron, miren esto, obviamente rechazaron repetir y reproducir algo que estaba completamente por fuera de la verdad, y bueno, cuando la increpamos, trató de esconderse, bueno, fue algo muy bochornoso, se viralizó un poco en las redes, está en las redes sociales de ATE, nuestro estanco, lo subimos al video, pero bueno, demuestra cuáles son los métodos que tiene este gobierno, el gobierno de la fake news, de los servicios de inteligencia, y los tuiteros que han comandado la política comunicacional de un hospital, que deberían trasladar información que sea verdaderamente útil para los familiares y para todos los que se atienden en el hospital, cuáles son los turnos de atención, cómo se están disponiendo las acciones en el hospital, qué colaboración se necesita. Bueno, otra cosa debería funcionar en el cargo de la prensa, y bueno, terminaron haciendo una especie de oficina del gordo Dan dentro del propio hospital. Gerardo, la última y te liberamos en esta tarde. Contanos cuáles son las prioridades o los próximos pasos en el reclamo de los laburantes del Hospital Garrahan. Bueno, nosotros seguimos reclamando el pase a planta de más de 500 contratados, compañeros que están con contratos de 3 meses, renovación trimestral. No vamos a permitir esto porque quedan por fuera de muchos de los... no solo quedan por fuera de lo que es la carrera del hospital, que significa incrementos salariales, sino que quedan por fuera también de derechos laborales elementales, y además le falta lo que es el derecho de la estabilidad laboral, que es fundamental. Después también reclamamos el pase al tramo profesional de enfermería, de los técnicos de instrumentación quirúrgica y lo que son los licenciados de bioimágenes, que son compañeros que ya tienen título pero que no están en ese tramo, y al mismo tiempo estamos reclamando contra los descuentos bestiales que sufrimos. Sí. Tenemos descuentos de 500.000 pesos, 600.000 pesos de enfermeros, enfermeras, instrumentadores y maestras jardineras que reclamaban por salario. Entonces, bueno, no vamos a permitir que metan la mano en el bolsillo de los trabajadores, así que bueno, esos reclamos siguen vigentes. Lógicamente, para lo que estamos preparados para enfrentar la reforma laboral, insistimos con este mensaje. Creo que hay fuerza en la clase trabajadora para enfrentar la reforma laboral, creo que tenemos métodos para poder hacerlo, y creo que la burocracia sindical no va a poder frenar la fuerza que tienen los laburantes. Nosotros alentamos a todos los trabajadores del país a enfrentar al gobierno, entendiendo que si se enfrenta al gobierno hay más posibilidades de ganar, y que si no se lo enfrenta seguramente tenemos la derrota confirmada. Muchísimas gracias, Gerardo, por estos minutos con nosotras. Un fuerte abrazo además y felicitaciones por este triunfo, porque no te lo dijimos al inicio de la nota y queremos que se lo transmitas también a los compañeros y compañeras de todo el hospital. Bueno, muchísimas gracias al programa y a la radio que, bueno, acompañó el reclamo de los trabajadores, como digo, es el reclamo de todos los trabajadores del país. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Pasó así Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan. Hablamos del gran triunfo que dieron los laburantes de ese hospital pediátrico a partir de haber ganado y conquistado el 61% de aumento.